Esta semana, como dijo ahorita el pastor Roberto, vamos a empezar una nueva serie basada en el libro de Nehemías. Más que nada, lo que estábamos intentando pensar y analizar como equipo pastoral era a dónde vamos después de una serie como la serie de Apocalipsis. En la serie de Apocalipsis veíamos que el Señor reinando sobre todo, y aun cuando las naciones y el diablo y sus huestes se levantan en contra de los propósitos de Dios, el Señor triunfará y sus propósitos prevalecerán. Porque ruja el diablo y con todo su furor, pero el Señor en un instante lo derrotará. Entonces, ¿qué seguimos después de ahí? Bueno, una de las cosas que el Señor puso en nuestro corazón fue el tomar un tiempo para recordar por qué existimos como iglesia, por qué nos reunimos como congregación semana a semana, hacia dónde vamos. Y como hemos estado recordando últimamente en estos meses, y creemos que para los próximos años el Señor nos ha puesto una carga de ser una iglesia que entienda, que viva y que proclame el Evangelio. Queremos enfocarnos en crecer en nuestro entendimiento, en nuestro amor, pasión y asombro por el mensaje del Evangelio. Sin embargo, en esta idea, en este deseo de querer crecer en nuestro amor por el Evangelio, hay algo implícito en medio de todo esto. Y lo implícito es que si genuinamente hemos de vivir en el Evangelio, eso significa que el Evangelio no solamente es lo más preciado que tenemos, no solamente es lo que más atesoramos, lo que más amamos tener, lo que más celebramos, sino que el Evangelio también se vuelve nuestro norte. El Evangelio se vuelve el ángulo tras el cual analizamos todo y anclamos nuestra vida, sobre el cual edificamos cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro sentido de propósito. Incluyendo el cual debe ser el objetivo para cada aspecto de nuestra vida, tanto como iglesia, como al mismo tiempo como individuos. Pues palabras, ¿por qué tenemos familia? ¿Por qué tenemos trabajos? ¿Por qué vivimos en comunidad? ¿Por qué tenemos grupos de comunión? ¿Por qué tenemos grupos de discipulado? ¿Por qué nos reunimos semana a semana? ¿Por qué venimos y por qué adoramos? Bueno, el Evangelio nos informa sobre todas estas cosas. Y Nehemías nos ayuda para ayudar a destilar esta idea un poco. Porque Nehemías nos va a ayudar a entender que el pueblo de Dios debe ser caracterizado por ser un pueblo asombrado por el Evangelio, asombrado de la redención de Dios, que es celoso de vivir para que los propósitos de su Dios se lleven a cabo. Pues verdad, es un pueblo que está dispuesto a seguir a su buen Señor, a donde sea que Él los guíe. Entonces, iglesia, tú y yo necesitamos este libro. Tú y yo necesitamos ser recordados que existimos para algo más grande que nuestras vidas diminutas. Que vivimos para servir y que el Señor nos use para que lleve a cabo sus propósitos, no los nuestros. Antes de empezar a ver la historia de Nehemías en sí, solamente quiero poner en contexto a Nehemías. Nehemías y Esdras son básicamente el mismo libro, pero dividido en dos partes. Entonces, aunque estamos empezando en el libro de Nehemías, estamos entrando básicamente a una plática medio comenzada. Ya entramos a medias aquí. Esdras, Nehemías se escribieron narrando la historia del regreso del pueblo de Dios del exilio babilónico. Esdras empieza a narrar acerca de los primeros dos regresos o retornos del pueblo de Israel. El primero dirigido por Zorobabel y Yeshua, quienes venían a la edificación del templo. Y después el segundo retorno fue liderado por Esdras mismo, quien viene a reconstruir la vida espiritual y religiosa del pueblo de Judá. Nehemías comienza narrando cómo es que él fue llevado y guiado por el Señor para ahora él dirigir esta tercera ola para la construcción del muro alrededor de la ciudad. Pero tanto Esdras como Nehemías, estos dos libros, usan
un proyecto de construcción, en Esdras el templo, en Nehemías el muro, para hablar específicamente de la prioridad y la importancia, la necesidad que tenemos de que el pueblo de Dios debe priorizar la edificación espiritual del pueblo. En pocas palabras, tanto Esdras como Nehemías nos muestran que el pueblo de Dios edifica al pueblo de Dios. No solamente unos cuantos, no solamente unos par de escogidos, los que están llamados a servir en la edificación del pueblo, sino que todo el pueblo está llamado a ello. Entonces, con esto en mente, vamos a ver ahora sí Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Y estos capítulos, el capítulo 1 y 2, específicamente veremos que el pueblo que conoce a su Dios y ama su palabra, se interesa por los intereses de su Dios como máxima prioridad en su vida, sin importar el costo. De nuevo, en estos dos capítulos vemos que el pueblo que conoce a su Dios y que ama su palabra, se interesa por los intereses de su Dios como máxima prioridad en su vida, sin importar el costo. Como ahorita Daniel nos leía, Nehemías comienza presentándose a sí mismo. Nehemías, quien es el hijo de Acalías, y comienza él a poner en contexto, en detalles históricos acerca de su libro. Empieza él a platicarnos acerca del año en que estaba, dónde estaba viviendo él, en qué mes en específico, y si les interesa, el mes Quisleu es básicamente esta misma época del año, por noviembre, diciembre, por ahí, y el año que hace referencia, el año 20 del rey Artajerjes, es más o menos alrededor del año 445 antes de Cristo, que son 13 años después de que Esdras vino a Jerusalén a dirigir la restauración de la adoración del pueblo de Dios. Sin embargo, estando Nehemías aquí en Susa, la fortaleza, la casa del rey Artajerjes, escucha a uno de sus hermanos venir, que venía de Judá. El corazón pastoral de Nehemías empieza a mostrarse desde aquí. Cuando ve a su hermano venir, pregunta por los suyos, le pregunta por su pueblo. Dice, ¿cómo están? ¿Qué les hace falta? ¿Cómo están? Dame un reporte de la ciudad, dame un reporte de mis hermanos. Las noticias que recibió no eran nuevas, pero a veces, aunque ya sabemos las cosas, hay momentos en los cuales nos caen como una ola nueva, una oleada nueva. Y vemos que en base a la respuesta del reporte, de decir que este remanente estaba en gran aflicción y en oprobio, y que la muralla de Jerusalén estaba derribada, la respuesta de Nehemías fue sentarse a llorar, hacer duelo, no por un ratito, sino por días. Y en su duelo, Nehemías ayuna y ora delante del Dios del cielo. Mis hermanos, esta respuesta de Nehemías es al mismo tiempo, es asombrosa realmente. Porque naturalmente nosotros no respondemos con tanta pasión ante las noticias de que los propósitos de Dios no están avanzando. Y tú eres como yo. Muchas veces al escuchar las noticias de cómo de alguien que está batallando en su pecado, o de alguien que está batallando en temor para compartir el evangelio a los demás, o de una iglesia que tiene que cerrar sus puertas porque no pudieron mantener sus puertas abiertas por la deficiencia de recursos que tienen. Mi corazón, en lugar de ir delante del Señor en quebranto, decir, Señor, tu reino no está avanzando, mi corazón entra en juicio. Nehemías nos muestra aquí la respuesta apropiada que debemos de tener. No solamente Nehemías está quebrantado por la desolación de su ciudad, porque probablemente Nehemías había nacido afuera de Jerusalén. Probablemente Nehemías nunca había conocido Jerusalén,
y sin embargo escucha él el reporte de esta ciudad y su corazón se quebranta. Su corazón se duele por la noticia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba entendiendo Nehemías acerca de esto? Bueno, que el nombre y la reputación de Dios estaba en juego en base al estado de esta ciudad. La conclusión natural que las naciones alrededor de Jerusalén verían al ver la destrucción de Jerusalén sería o una de dos: que su Dios es un Dios incapaz de defenderlos, o peor aún, que su Dios no le importa, que su Dios está lejano y que no quiere siquiera salir a defender a los suyos. La reputación del nombre del Señor, el testimonio del Señor estaba en juego. Y Nehemías se quebranta por ello. Y ora al Señor. Y en medio de su oración aprendemos algo de Nehemías. Aprendemos que Nehemías en su oración misma está simplemente haciendo voz y eco a sus horas de estudio y de amor por la palabra de Dios. Vemos cómo Nehemías se dirige al Señor. El versículo 5 dice: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Nehemías sabe a dónde debe de acudir en medio de esta tristeza, en medio de este dolor, en medio de esta noticia que recibe. La respuesta de Nehemías es voltear sus ojos a lo que está firme y certero, que es la realidad de que el Señor, el Dios del cielo, es grande y temible Dios. Es el Dios inconmovible. Las naciones pueden dudar de su capacidad de salvar, las naciones pueden reírse y burlarse de nuestro Dios, pero Nehemías sabe que no hay nada más seguro que el trono de nuestro Dios. No solamente sabe acerca de la seguridad del trono de nuestro Dios, sino que Nehemías nos aplica la seguridad y la fortaleza y la majestad del Dios Todopoderoso a su capacidad de cumplir sus promesas. Nehemías, reconociendo la grandeza y el poder y la majestad de Dios, le dice: tú que guardas el pacto. En pocas palabras, Nehemías está reconociendo y recordando que nuestro Dios es un Dios fiel. Que nuestro Dios es un Dios bondadoso, capaz de cumplir lo que prometió. No solamente es nuestro Dios fiel y bondadoso, sino que es misericordioso para los que le aman. Es misericordioso para con los suyos. La palabra detrás de misericordia es una palabra que muchos de ustedes puede que conozcan, la palabra Gesed, que el cual está haciendo referencia a algo más grande que simplemente misericordia o simplemente amor. Está haciendo referencia a un amor fiel y firme, que un amor que ha prometido para con su pueblo, que un amor que ha prometido que estará con ellos y que nada ni nadie podrá separarlos. Es un amor perdurero, un amor inconmovible. Y Nehemías está acordándose de que este Dios, con todo su poder, con toda su majestad, ha hecho promesas a su pueblo. Principalmente ha hecho la promesa de que el amor del Señor está con los suyos y va tomando esperanza de ahí. Nehemías recuerda las promesas de Dios, recuerda quién es su Dios y deja que lo que él conoce de su Dios, lo que él ha visto de su Dios, transforme su cosmovisión. Nehemías ve y a la luz de las Escrituras, él entiende por qué están en la situación en la que están. Nehemías no pasa después de aquí a decir: bueno, Señor, tú que eres el Todopoderoso, ¿por qué nos está pasando esto? No, él sabe y conoce la situación que ha llevado a su pueblo a este punto.
Él sabe, en base a pasajes como Deuteronomio 4 o el Levítico, que por medio de la voz de Moisés había anticipado que si el pueblo rechazaba y abandonaba la ley, entonces el Señor los desterraría y los mandaría a naciones donde serían oprimidos y afligidos y serían obligados a adorar a dioses huecos, a dioses de piedra, de madera, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen manos y no tocan, que tienen boca y no hablan, que los que están ahí fijos y los puedes empujar y se pueden caer, que se pueden romper si los avientas lo suficientemente fuerte. Y sin embargo dicen, esos son los dioses a los cuales vas a servir. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado y abandonado a su Dios. El pueblo que debería de ser sal y luz a las naciones, que debería demostrarle a las naciones cómo es que el Señor los ha salvado, el pueblo que había de demostrar la gloria del Rey Salvador, se había vuelto como las naciones a su alrededor, abandonando a su Dios y volviéndose a piedras y maderas. Pero también el mismo Señor que había dicho y había prometido que los iba a mandar al exilio, habría prometido que si desde ahí, desde el exilio, que si ellos voltearan y se arrepintieran de sus pecados, que si buscaras al Señor de todo su corazón y con toda su alma, que el Señor, su Dios, los escucharía. Porque el Señor es Dios justo y Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Esto es lo que Nehemías está haciendo en su oración. Nehemías en su oración comienza fijando sus ojos en el trono celestial, el cual está firme e inconmovible, el Señor que es Rey grande y temible, que guarda su pacto. ¿Y cuál pacto es el que está haciendo referencia? A este pacto, que el Señor no los iba a abandonar por completo, que el Señor no los iba a olvidar, que el Señor no los iba a desolar, que no los iba a destruir para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios compasivo para los suyos, que estaba esperando que su pueblo se arrepintiera para poder venir a su rescate. Por lo tanto, Nehemías, reconociendo eso, le cree la promesa al Señor, le cree lo que dice para estos tipos de pasajes y comienza a confesar sus pecados. Nehemías ve y no solamente agarra las partes bonitas de este texto, lo que deja que el peso de este pasaje lo informe en su vida. Y dice, Señor, escucha, porque hemos cometido pecados contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti. No hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Pero luego llegamos al versículo 8, que es el clamor principal de esta oración. El versículo 8 es, acuérdate ahora. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Hermanos, el Señor no se olvida de nada. El Señor no se le pasa nada. El Señor no tiene que apuntar algo porque luego se le va a olvidar recogerlo, como a mí me pasa cada rato. Sin embargo, aquí Nehemías le está diciendo, Señor, acuérdate. Señor, acuérdate que tú prometiste restaurarnos. En pocas palabras, Nehemías le está diciendo a su Dios, Señor, cumple lo que dijiste. Le está creyendo a Dios, está creyendo que Dios desea cumplir sus promesas.
Mi pregunta para ti es, ¿y tú? ¿Y tu fe? ¿Tú también le crees que el Señor está deseando cumplir sus promesas en tu vida? Voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando nos sentimos condenados, estamos creyendo parcialmente lo que la Biblia dice. Estamos creyendo que lo que la Biblia nos afirma y nos dice que todo nuestro ser sigue estando dañado y corrupto por nuestro pecado, y que Dios es un Dios santo. Pero lamentablemente muchas veces nos quedamos hasta ahí. Lamentablemente nos quedamos simplemente con el diagnóstico que la palabra de Dios nos da. Y eso sí lo creemos. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con nuestros sentimientos de culpa. Pero la palabra de Dios también nos dice, ¿qué nos dice 1 Juan, capítulo 1? Hermanos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, ya entramos todos, ¿verdad? ¿Qué dice? Si alguno peca, no dice quédate ahí hasta que se te pase el sentimiento. No dice ve y sirve más intencionalmente a la iglesia. No. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este momento. O sea, en el momento de la condenación, en el momento que la tentación tenemos, cuando todo nos apunta y nos recuerda que somos pecadores, que somos hallados culpables. En ese momento, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, la respuesta es, volteo al cielo y encontraré al inocente quien murió, quien se dio a sí mismo por mí. Y aún cuando mi conciencia me culpa, tengo a un abogado más grande que mi conciencia, a Jesucristo, el justo, que ha limpiado mi transgresión, mi maldad, todos mis pecados, los ha borrado y los ha arrojado al fondo de la mar. Por lo tanto, la respuesta no es alejarme de Dios, sino correr y recibir su perdón y recibir su gracia y su favor a nuestra vida. Porque tenemos en estos momentos a ese abogado intercediendo en nuestro favor. Y esa promesa está garantizada por la sangre de nuestro Salvador. Esa promesa no importa si tu sentido de condenación, qué tan fuerte sea, no importa qué tan frecuente hayas caído, no importa eso. ¿Por qué? Porque el abogado defensor sigue intercediendo el día de hoy por ti y en tu favor. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tienes que hacer según 1 Juan? Simplemente creerle. Sí, arrepentirte, confesar tu pecado. Lo confiesas confiado que el Dios que te está dando convicción de pecado es el mismo Dios que te está ofreciendo su perdón. No tomemos parte de la Escritura para cargarnos, para abrumarnos, para afligirnos. La Escritura no nos fue dada para eso. La Escritura nos fue dada, sí, para mostrar nuestra necesidad de un Salvador, pero para revelarnos a ese Salvador, quien es misericordioso y compasivo y clemente para con los que le claman. Aquí Nehemías nos está dando ese modelo de un hombre que le cree al Señor en su totalidad, que reconoce su necesidad de un Salvador de él y del pueblo, pero también que reconoce que el Señor está dispuesto y es pronto a salvar a los suyos. Así que dice, Señor, acuérdate que tú prometiste restaurar. Acuérdate que ellos son tus siervos y son tu pueblo, aquellos que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías le está hablando a Dios con las palabras que Dios nos ha dado.
¿Quieres tener una garantía de que estás orando conforme a la voluntad de Dios? Ora su palabra. Ora en base a lo que encuentras aquí. Luego en el versículo 11, Nehemías termina su oración diciendo: te ruego, oh Señor, que tu oído ahora esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Aquí empieza el momento incidente del libro de Nehemías, todo el momento incidente donde empieza el resto de la acción del libro de Nehemías. Tienes tú a Nehemías diciendo: Señor, dame gracia ante este hombre. Le preguntas: ¿cuál hombre? Era yo entonces el copero del rey. Te das cuenta que Nehemías empieza a introducirse en su posición. Y es importante que veamos que el copero del rey era un hombre de mucha confianza del rey. En aquellas épocas los reyes estaban acostumbrados a ser traicionados continuamente, a ser envenenados o que su vida estuviera en peligro para un golpe de estado. Entonces lo que tenían era coperos o tenían otras maneras de defenderse, pero los coperos principalmente lo que hacían era probar la comida y la bebida del rey para ver que no estuviera envenenada. Si estaba envenenada, pues ni modo, te consigues otro copero. Pero el rey seguía con vida. Entonces el hecho de que Nehemías apunte a esto no solamente es para presumirnos su alta posición, sino también para decirnos: mira, yo tenía la confianza del rey, tenía acceso al rey mismo. Pero en su oración no dice: Señor, hazme hoy prosperar a tu siervo y concédele favor delante del gran rey Artajerjes. No le dice: concédele favor delante de este hombre. Porque delante de la presencia y del trono del verdadero rey de las naciones, aún el rey más poderoso no es más que polvo. Por lo tanto, Nehemías estaba en el lugar correcto. Tenía una alta posición en el reino de Persa, pero tenía aún una más alta posición delante de un trono mayor, que era hijo del Altísimo Rey y Señor. Continuamos en la siguiente escena, en el capítulo 2, donde vemos aquí a Nehemías ahora, ya en el mes de Nisan, que en el mismo año, en el año 20 del rey Artajerjes. Este mes de Nisan es básicamente 4 meses después del mes de Kisleu. Estás en estos 4 meses donde por el testimonio del resto del pasaje nos damos cuenta que Nehemías siguió orando al Señor. 4 meses de estarle clamando al Señor, aún confiado y descansado en que el Señor cumpliría sus promesas. 4 meses de oración, de intercesión, de ayuno, de clamor al Señor. Lo que nos apunta, mis hermanos, un pequeño paréntesis: aún cuando tú ores y confíes en las promesas del Señor, el Señor puede demorar su respuesta ante nuestros ojos. Pero el Señor tiene sus propósitos. El Señor cumple sus promesas en su debido tiempo, no en el nuestro. En el tiempo que el Señor ha delimitado, que el Señor ha orquestado, en el plazo que el Señor le plazca para contestar y responder las oraciones de su pueblo, el Señor obrará. El Señor seguirá siendo fiel, el Señor demostrará su fidelidad a pesar de que no encaje en nuestra línea de tiempo. El Señor no lo controlamos ni tú ni yo. El Señor es el soberano de los cielos, pero sigue siendo el Dios fiel y verdadero. Entonces, aunque han pasado estos cuatro meses, veremos que estos 4 meses el Señor los usó aún de mucho fruto. Y estando este determinado día, aquí nos da esta pequeña nota diciendo: mira, yo pasaba cada vez que yo estaba delante del rey y nunca estaba triste delante de él. Nunca había estado triste y un día me ganó la tristeza.
Y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Y Nehemías responde en temor. Y el temor, principalmente, porque Nehemías sabe lo que está a punto de pedir. Sin embargo, le contesta al rey de todos modos. Y dice, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? En pocas palabras, Nehemías le está recordando al rey uno de los decretos que el rey había mandado hacer. Este es el mismo rey que mandó quemar la ciudad en Esdras 4. Y Nehemías está delante del rey diciendo, ¿cómo no va a estar triste cuando mi ciudad está quemada y sus muros destruidos? Y el rey le dice, ¿qué es lo que quieres? Algo en la respuesta de Nehemías movió al rey a decir, a ver, pídeme lo que quieras. ¿Y tú qué harías en ese momento? ¿Tú qué harías en ese momento en particular? Ahorita entre servicios, Willy me comentaba acerca de una entrevista que Bill Gates había hecho a una reportera cualquiera. Le pregunta cuál es la clave de su éxito, ¿verdad? Y Bill le agarra un cheque y le pone su firma y dice, ¿cuánto quieres? Y ella se quedó con cara de, ¿what? No me tiene que dar nada. Y que al momento le rompió el cheque. Dice, esa es la diferencia y la raíz de mi éxito, es que yo no desaprovecho ninguna oportunidad. Es peculiar esa historia, pero es similar a este punto. Con esa historia en mente, ¿tú qué hubieras hecho? Probablemente le agarras el cheque, luego le pones la cantidad que quieras, ¿verdad? Bueno, Nehemías hizo algo aún más importante que eso, aún más transformador que eso. Final del versículo 4, dice, así que oré al Señor, Dios del cielo. Nehemías sabe que el fruto de esta conversación no se centra en la capacidad del rey de proveer. El fruto de esta conversación está sola y exclusivamente en la buena mano soberana de Dios. Está el Dios que tiene todo bajo su control, el Dios del cielo. A Él fue a quien Nehemías acudió primero ante esta oferta de este rey terrenal. Nehemías fue a un trono superior a decir, que sea tu propósito, Señor, y que sea tu gloria la que prevalezca, que seas tú quien obre y que vaya delante de nosotros. Pero no solamente oró, sino que ahora respondió. Este refrán de oré y respondí, o oré y actué, es común en el libro de Nehemías. Y mis hermanos, esto es lo que hace que Nehemías sea un modelo de un hombre con una audacia humilde. Es un hombre audaz, es un hombre valiente, es un hombre que demuestra coraje y valentía, que se atreve a reclamarle al rey de lo que el rey ha hecho. Es un hombre que, como veremos, que se le encara cara a cara a sus enemigos, que se le para y pone enfrente, que llama a sus hermanos a tomar valentía. Es un hombre corajudo, con mucha valentía, con un hombre audaz. Pero esa audacia no está en base a su capacidad, sino está en base con quién está con él. La confianza de Nehemías no está en sus habilidades, no está en su capacidad de maquinar y diseñar planes, no está en su habilidad de liderar, no está en sus dones y talentos que el Señor le ha dado. Su mayor confianza está en el Dios que está con él, que ha prometido nunca abandonarlo. Mira tuya. ¿Y tu confianza dónde está?
¿A dónde corres en los momentos de oportunidad? ¿A dónde corres en los momentos de miedo? ¿En dónde corres en tus momentos de aflicción? ¿En dónde corres cuando las cosas parecen fáciles de resolver? ¿A dónde vas? ¿Dónde descansas? ¿En tus dones y tus habilidades o en el Dios que te ha dado eso y que puede hacer mucho más allá de lo que creemos o imaginamos? Así que oré al Dios del cielo. Y entonces vemos el fruto de estos 4 meses. Porque la respuesta de Nehemías, el versículo 6 al 8, está llena de detalles, llena de evidencias de que este hombre planeó profundamente cada aspecto de su viaje. Nehemías sabía cuánto tiempo le iba a tomar reedificar la casa del Señor, cuánto tiempo le iba a tomar el reedificar los muros, cuánto tiempo le iba a tomar el viajar, el regresar, cuánto tiempo le iba a tomar construir su propia casa. No solamente sabía el tiempo, sabía los recursos que iba a necesitar. Sabía qué es lo que iba a necesitar, qué permisos necesitaba para viajar, sabía que el camino. O sea, tomó esos 4 meses y Nehemías una vez más demuestra su audacia humilde al planificar confiado que el Señor un día obraría. Nuestra confianza en el Señor no nos lleva a pasividad. Nuestra confianza en el Señor nos lleva a actuar. Nuestra confianza está en que el Señor nos ha encomendado cosas por hacer y que Él ha prometido darnos la capacidad, los dones y talentos que necesitamos para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer para el avance de su gloria en las naciones. Y el rey le concedió todo lo que a Nehemías pedía, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre él. Hermanos, el libro de los Proverbios dice que los corazones de los reyes están en las manos del Señor. Si eso es con los reyes, cualquiera de tus situaciones tiene la misma confianza y el mismo descanso. Que esa situación está en las manos del Señor para que Él guiarla a cualquier dirección que Él llame. Por lo tanto, podemos ser igual de audazmente humildes, descansando que es el Señor quien va delante de nosotros, que es el Señor quien tiene el control de cada cosa. Y en medio del miedo, decir, mi Dios está conmigo, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado funden aliento. Si fijas, Nehemías entiende el mundo no en base a lo que sus sentidos le informan, sino entiende el mundo en base a lo que Dios le dice. Lo más natural de Nehemías era temer. Lo más natural para Nehemías era ver a sus hermanos en cautiverio, oprimidos por el rey, oprimidos por un casi emperador del mundo conocido. Si alguien se creía el rey del mundo, era Artajerjes. Sin embargo, Él obró y actuó en base a la realidad que la palabra de Dios le informaba. La realidad que la palabra de Dios le informaba es que hay un rey superior a este, que hay un rey el cual está controlando cada entrada y salida de los reyes de la tierra, aún por más poderosos que quieran que sean. Que hay un rey por encima de cualquier situación, cualquier momento, cualquier tribulación. Hay un rey que está sentado en su trono, en cuyas voluntad es la única que no puede detenerse, y ese es el Dios que adoramos y servimos. Por lo tanto, hermanos, vean la progresión que Nehemías ha hecho. Nehemías comienza revelando que es un hombre saturado de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vemos eso? Por medio de su oración.
Nehemías entiende el mundo en base a lo que Dios ha revelado a sí mismo y al entenderlo, entonces él empieza a orar y decir, Señor, cumple tus promesas, lleva a cabo todo aquello que tú has llamado, que has diseñado, que has prometido que harás. Cúmplelos, llévalo a cabo. Pero al igual que Isaías, Nehemías básicamente le dice, Señor, para tus propósitos, para tus planes, heme aquí. Envíame a mí. Y lo ves, no solamente él sentado, cruzado de brazos, sino diciendo, bueno, si el Señor ha de actuar, ¿cómo se vería que Dios actúe? Y al momento de la oportunidad de actuar, Nehemías obra. Y lo vemos ahora a partir del versículo 9, cómo Nehemías comienza entonces esta trayectoria. Y vemos a Nehemías, no todo abriéndosele fácil, haciéndosele fácil, empieza tan pronto, empieza a salir, cuando empieza a llegar con los gobernadores más allá del río, se topa con que Sanballat y Tobías empezaron a oponérsele. Hermanos, si hemos de hacer cosas grandes y riesgosas para que los propósitos de Dios se cumplan, vamos a enfrentar oposición. Y aquí estos reyes veían y se disgustaron mucho que alguien hubiese venido a procurar el bienestar de los israelitas. En nuestros lenguajes hubiera sido que se disgustaron mucho que alguien hubiera venido a procurar los intereses de nuestro Dios. Esa realidad sigue el día de hoy, como veíamos en Apocalipsis. Seguimos teniendo un enemigo, un adversario, el diablo, el cual busca hacer guerra para que la iglesia crezca en temor y no avance en su proclamación del evangelio. Pero si algo sabemos, si es la misma confianza que Nehemías demuestra más adelante, que si nuestro Dios está con nosotros, nada ni nadie, ni el diablo mismo con todas sus huestes podrá detener el avance del evangelio. Vemos a Nehemías entonces no atemorizarse ante esta oposición, sino que llega a Jerusalén. Y que es donde ves la sabiduría de este hombre. Sí, es audaz, pero es sabio. Y en su sabiduría no llega simplemente a decir, bueno, y aquí les va, ahí les va el plan y esto es lo que va a suceder y no importa si estás tú en contra mía. No, sino que él a escondidas se separa de sus guardias que no sabe quiénes son, no saben su lealtad. Y Nehemías no les había dicho qué es lo que Dios había puesto en su corazón por hacer por Israel. Y va y examina la ciudad, examina el muro, examina todas las diferentes puertas, examina cómo está la situación realmente. Ya una vez que tiene una idea, entonces regresa. Y ahora sí que ya sabe la dirección, ya sabe cuál es la visión, ahora sí llama al pueblo de Dios a reunirse. Y lo dice en el versículo 17. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Aquí vemos el corazón de Nehemías por la ciudad. Aquí vemos cómo Nehemías, por qué Nehemías está tan preocupado e interesado en la reconstrucción de esta ciudad. Bueno, Nehemías está preocupado para que no sean razón de oprobio, no sean razón de burla, sino que al contrario, que el nombre del Señor sea glorificado aún en las naciones que los oprimían. Ese es el deseo que Nehemías tiene. Ese es el deseo, no solamente decir, tengo una casa bonita y una ciudad bonita. No, Nehemías se preocupaba por la ciudad, se preocupaba por los muros, porque sabía que la gloria y el renombre de Dios estaban en juego. De la misma manera, el día de hoy, tenemos a nuestro Nehemías que está apuntándonos y llamándonos a obrar, porque el nombre del Señor sigue estando en juego.
Aquí Nehemías les dice, en versículo 17. Cuando termina Nehemías diciendo: vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, para que no seamos más motivo de burlas. En el mismo sentido, nuestro mayor Nehemías, aquel que genuinamente se duele al no ver los propósitos de Dios avanzar, que está celoso y deseoso de ver la gloria de Dios llenar la tierra como las aguas cubre la mar. Aquel que se dolió cuando ve el pecado de su pueblo, que se dio a sí mismo por ellos. Aquel que vio al pueblo en cautiverio y se dio a sí mismo para que puedan ser libres. Nuestro mejor Nehemías, nuestro mayor Nehemías es nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo para cargar sobre Él nuestra culpa, nuestra transgresión, nuestra iniquidad, para que ahora que nosotros quienes estábamos siendo esclavizados podamos ser libres para poder venir ante Él y ser partes ahora no solamente del pueblo, sino contribuir, y que nos está invitando a la colaboración de la edificación de su pueblo. Nehemías aquí invita al pueblo porque sabe que se necesita al pueblo para llevar a cabo los propósitos de Dios, y de la misma manera Jesús nos invita a servir y colaborar en la edificación de su pueblo, la iglesia. El día de hoy, nuestro gran Salvador, nuestro mayor Nehemías, nos está llamando y llamando nuestra atención a que volgamos y fijemos nuestros ojos y que escuchemos su voz que dice: levántate y edifica. Esfuerza tus manos para la obra que tengo delante de ti. La obra de edificación, llámese la iglesia. Lo que Dios está construyendo en esta tierra es su iglesia, y Jesús nos invita el día de hoy a ser partícipes de esta colaboración. Hermanos, esto no está reservado solamente a equipo pastoral o miembros de un ministerio. No, al contrario, Efesios 4 nos dice que Dios dio dones a la iglesia para que al darle estos dones, ellos equipen a la iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio. Primera de Pedro se nos pone este ejemplo, que la iglesia es este edificio vivo, con piedras vivas, en lo cual estamos anclados y siendo edificados sobre la piedra angular, que es Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús es la piedra angular sobre la cual la iglesia es edificada, pero Cristo Jesús también es el arquitecto y diseñador de su iglesia, que nos dice y nos encomienda a cada quien cuál es nuestra labor, cuál es nuestra función para que la iglesia siga creciendo. Entonces, los propósitos de Dios, los propósitos revelados de Dios, aquí en la palabra de Dios, nos debe de cautivar y de asombrar y de desear nosotros entonces ser partícipes, porque nuestro glorioso Salvador nos está llamando, nos está invitando, nos está dando este privilegio de ser partícipes de lo que Él está edificando. Jesucristo está edificando su iglesia, y el asombro de asombros es que nos está invitando a cada uno de nosotros a colaborar con esa edificación. A diferencia de Nehemías, Jesús podía haber construido su edificio en un segundo. Nehemías necesitaba a otra gente porque era un hombre débil. Cristo Jesús está edificando a su iglesia. Y cuando Él podía haberla edificado en un instante, y después de haber resucitado, decir: ¿sabe qué? Vámonos. Y se acabó la iglesia hasta aquí. Él nos está invitando a ser colaboradores junto con Él para el proyecto que Él más ama, que es su iglesia. Nuestro Salvador ama a su iglesia a tal punto que dio su vida por ella. Por lo tanto, nosotros con gusto podremos dar nuestra vida
para que los propósitos de Dios, la edificación de su iglesia, ya sea esta iglesia local o la iglesia universal, para que la iglesia pueda ser edificada. Porque el Señor se dio a sí mismo, ¿cómo no hemos nosotros entonces de responder dispuestos a dar aún nuestras vidas si fuera necesario para que la gloria de nuestro Dios se esparza y continúe creciendo? Hermanos, tenemos un privilegio de contribuir a esta edificación. ¿Cómo contribuimos a esta edificación? Bueno, el mismo Efesios nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular, nos dice 1 Pedro, ¿verdad? Significa que al momento que tú abres la Escritura y nos la hablamos unos a otros, nos alentamos unos con otros por medio de las palabras de Escritura, y el hermano es alentado, tu hermano es animado, tu hermano es consolado, ahí estás contribuyendo a la edificación de la iglesia. No es tanto la participación en ministerios, por mucho que lo necesitamos, pero los ministerios existen para servirnos mutuamente en la edificación del cuerpo, para servirnos mutuamente a ver y contemplar la gloria y la hermosura de nuestro Salvador. Todos nuestros ministerios deben de ayudarnos a servirnos como iglesia para ver la hermosura de Cristo Jesús, y todos nosotros, como con rostro descubierto, contemplando la gloria de Cristo, somos transformados entonces de gloria en gloria. Por eso tenemos equipo de alabanza, por eso tenemos predicación, por eso tenemos ujieres, por eso tenemos el equipo de producción, por eso tenemos discipulados, para que juntos, crear contextos en los cuales podemos hablarnos la verdad de Cristo Jesús y edificarnos con la verdad de nuestro glorioso Salvador, y que al hacerlo, que al amar y apreciar y asombrarnos de la misericordia de nuestro Salvador, seamos transformados más y más ante su imagen. Por eso existe la iglesia, para ser conformados más y más conforme a la gloriosa imagen de nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para santificarnos y prepararnos y alistarnos para un día estar con Él. Así ya vamos. Y eso es lo que Cristo Jesús está invitando. Aún si vienes y lo único que haces es limpiar un vidrio, lo que sea. Aún eso contribuye a la edificación del cuerpo. Hermanos, nuestros ministerios no se tratan de jerarquía. No se tratan de quién es el más capacitado. Los ministerios se tratan de quién nos anima y nos alienta más a contemplar a nuestro Salvador. Pero al igual que el inicio de esta última escena, nuestro propósito es grandioso, pero no está sin oposición. Al ver al pueblo levantarse y edificarse, las naciones alrededor, una vez más, mismo Sanbalat, Tobías y Gesem, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que están haciendo? Están rebelando contra el rey. Hermanos, si hemos de dar nuestra vida y tomar los riesgos necesarios para que la gloria del nombre que más es digno siga esparciéndose hasta los confines de la tierra, si hemos de dar nuestra vida, tarde que temprano toparemos con oposición, con resistencia, inclusive con gente más fuerte que nosotros. Acuérdate que estos hombres aquí de Nehemías, los que están en Jerusalén, están construyendo los muros, están en medio de una ciudad que no tiene manera de defenderse.
Si cualquiera de estos tres se hubiera puesto de acuerdo y los hubiera atacado, sus vidas estuvieran en riesgo. Y humanamente hablando, pudieran haber atemorizado y temblado como alguno de los retos que tú y yo enfrentaremos. En la conferencia de pastores se nos contó cómo el Evangelio está avanzando. Físicamente tenemos un hermano querido en Etiopía. Si tú no sabías, Etiopía está en medio de una guerra civil. Y lo que el ejército de los rebeldes que están viniendo, están acercándose más y más a la ciudad donde está esta amada iglesia. Tal punto que la recomendación oficial del gobierno es, si tienen manera de salir, sálganse de ahí. Tenemos un amigo. Este hombre fue uno de mis líderes del grupo de casa. Un hombre sencillo, un hombre normal. Nada necesariamente peculiar de él. Que sacó a su familia de ahí. Pero dice, pero yo me quedo. Porque esta iglesia es el pueblo de Dios con quien yo me tengo que quedar. Poniendo aún su misma vida en riesgo. Porque había encontrado algo más digno que el proteger su propia vida. Había encontrado algo más preciado que su propia salud y bienestar físico. Había encontrado que los propósitos de Dios vale la pena dar su vida por ellos. ¿Cuál es similar a la respuesta de Nehemías? Es el Dios del cielo. Nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Venga el diablo, la muerte, la bestia, nosotros, sus siervos, nos levantaremos, edificaremos, porque hemos hallado que la gloria de nuestro Salvador es más dulce y preciada que aún nuestra propia vida. Ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nuestros enemigos un día serán destruidos y pasarán. Cuando Cristo Jesús y su gloria aparezcan, el brillo, el resplandor de su gloria los consumirá y ellos ya no estarán más. Pero nosotros, quienes dimos nuestra vida por la gloria y la expansión del reino de nuestro Dios, estaremos con Él y nos deleitaremos en nuestro Salvador para siempre. Por lo tanto, el día de hoy, mis hermanos, el día de hoy, el llamado es a esto: ver nuestros ojos en la gloria de nuestro Salvador, ser cautivados por su hermosura, ser cautivados por su belleza y decir, nos levantaremos y edificaremos, porque tu nombre y tu renombre, siendo la pasión de nuestras vidas, es lo que más amamos y anhelamos ver esparcirse hasta los confines de la tierra, hasta que tú vengas o nos llames a casa. Mis hermanos, que seamos una iglesia que sea conocida no tanto por sus ministerios, no tanto por qué arreglado sea o no el lugar, no tanto por lo que hacemos, sino más bien porque estamos dispuestos a dar aún nuestra vida si fuera necesario por amor a la gloria y al nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien es el nombre que es sobre todo nombre, quien es digno de nuestra adoración aún si nos cuesta nuestra vida. Vamos a orar.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.